sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. ¿Cansado de pelear con sus arrendatarios? ¿Desocuparon y no pagaron los servicios públicos? ¿Deterioraron el inmueble? Llámenos. Alincol le tiene la solución. Le adelantamos hasta 3 meses de arrendamiento sobre vivienda dada en administración. Asistencia Legal Integral de Colombia. Le administramos sus inmuebles, ventas, avalúos, préstamos hipotecarios. Alincol, Carrera Tercera 1240, Centro Financiero La Ermita. Teléfonos 884-3499 y 884-3990. Los invitamos para que sintonicen en el canal SET el programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en directo, para que usted conozca cuáles son los derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho a la familia, el derecho constitucional, el derecho laboral, entre otros, porque usted debe conocer cuáles son esas normas jurídicas que le regulan cada uno de sus actos. Amables televidentes, tengan ustedes muy pero buenas tardes. A partir de este momento y hasta las 4 estaremos acompañándoles en este subprograma Tablero Jurídico, un espacio pedagógico que le orienta en torno a lo que son sus derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho civil, el comercial, el derecho constitucional, por supuesto el derecho a la salud, entre otros. Usted marca nuestras líneas telefónicas 331-2265, 331-2265 y el 325-7570, 325-7570. Nos cuenta cuál es su caso y nosotros le orientamos en torno a esas dudas que usted tiene. Iniciando este año pues con buenas orientaciones, muchas novedades, pero por supuesto lamentando los hechos que se han presentado recientemente en Colombia. Un saludo muy especial al amigo Einson Yantén, a Jaime, lo mismo que al periodista, connotado periodista Leonardo Quintero, como quien más conocedor de la problemática del país. Hoy pues, mientras retomamos la llamada que se nos cayó, hablamos un poco acerca de lo que son unos aspectos que han aumentado en materia pensional, en materia de salarios, porque este es el momento en que la gente comienza a hacerse preguntas. ¿Por qué mi pensión no subió a la par como subió el salario mínimo en Colombia? Es una pregunta que va a ser muy reiterativa a partir de los primeros días de febrero, cuando comiencen a pagarle a usted su mesada pensional. Vamos con televidente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo me le ha ido, mi señor? Le estoy llamando aquí del barrio Ciudad Córdoba, Orlando Soto. ¿Cómo está, doctor? Don Orlando Soto, el barrio Ciudad Córdoba. Don Orlando, ¿y cuál es su inquietud? Doctor, es que le quiero hacer una consulta. Primeramente para felicitarlo por el programa. Es de mucha información para nosotros, los televidentes. Lo felicito y que Dios le siga dando sabiduría, doctor. Gracias, hombre. Orlando, este programa recuerden que es para la comunidad, como ustedes que llaman y hacen posible que el programa esté al aire con sus preguntas. Cuéntenos, don Orlando. Sí, doctor, vengo con una incapacidad de 180 días. Ya esta mañana, el viernes pasado estuve en donde medicina laboral de la empresa, me dio el dictamen médico no favorable, o sea, ya me toca ingresar los papeles al fondo de pensión. Entonces la pregunta mía, doctor, es, yo tengo la incapacidad de enero y de febrero. ¿Esos 2 meses de incapacidad me los paga el fondo o eso me los paga ya todo junto cuando me den la retroactividad? Entonces, esa era la inquietud mía. ¿Usted? Y otra inquietud que tengo, doctor, es referente al si la RL por la incapacidad laboral me da alguna indemnización.
Entonces, pues a ver usted cómo me puede aclarar todas estas inquietudes, doctor. Muchas gracias. No me vaya a colgar todavía, don Orlando, le hago algunas preguntitas. Usted viene incapacitado hace 180 días, ya superó. 180 días, sí. Correcto. ¿El origen de esas patologías o de ese accidente es común o es laboral? No, es común, doctor. Origen común, perfecto. Sí. Entonces, usted ya le pagó la EPS esos 180 días. Sí, señor. Su pregunta es, como ya dieron concepto no favorable de rehabilitación, lo van a remitir para que en efecto le hagan la calificación de pérdida de capacidad laboral. Su pregunta es, ¿quién me sigue pagando a partir de los 180 días? Y si tengo derecho a que me reconozcan indemnización si el origen de la patología es laboral. ¿Esas son sus preguntas? Sí, doctor, sí, es la pregunta. Bueno, entonces vamos a responderle a don Orlando Soto, no sin antes pues agradecerle que se haya comunicado con nosotros en estos temas que son muy cotidianos y que son muchas las personas que tienen dudas y en ocasiones van ante las entidades y éstas los confunden más, sobre todo en aquellos eventos en donde le niegan el reconocimiento de las prestaciones, sean de origen común, sean de origen laboral, sean prestaciones asistenciales o sean prestaciones de tipo económico. Vamos entonces aquí con el señor Orlando, que nos está llamando desde el barrio Ciudad Córdoba. La pregunta es, ¿quién debe reconocer y pagar las incapacidades después del día 180? Y vamos a responderle en el acto. Recordemos, los 2 primeros días deben reconocerlo por parte del empleador. 2 primeros días. Del tercer día en adelante, esas incapacidades, si el origen es común, debe reconocerlo la EPS. Y conforme al artículo 41 de la Ley 100, artículo 41, Ley 100, que fue modificado por algunas disposiciones como la Ley 962 del año 2005, la Ley 019 del año 2012, entre otras, unido pues a la jurisprudencia, ordena que al día 150 la EPS debe notificar al fondo de pensiones para que éste asuma la responsabilidad a partir del día 180. Repito, al día 150 ya debe la EPS notificar al fondo de pensiones, indicando pues que esa incapacidad culmina en 180 para que el fondo se prepare y asuma ese reconocimiento. Usted se preguntará en su casa, ¿qué es eso del concepto no favorable? Resulta que cuando la persona está en tratamiento, los médicos, por supuesto, están haciendo todo lo posible por recuperar la condición de salud de esa persona. Pero cuando esos médicos especialistas, en su mayor caso, han agotado todos los recursos con intervenciones quirúrgicas, terapia, seguimiento, medicamentos, equipos ortopédicos, y no ha sido posible recuperar la condición de salud de esa persona, entonces emiten un concepto favorable o no favorable. Si el concepto es favorable, están indicando que la persona se puede recuperar a futuro, luego queda aplazada la calificación de pérdida de capacidad laboral. Pero si en este caso, que atañe al señor Orlando Soto, que nos está llamando desde el barrio Ciudad Córdoba, ha habido un concepto no favorable de rehabilitación, significa que los médicos ya dijeron, no podemos hacer nada, hicimos todo lo posible, luego hay que trasladarlo o remitirlo para que sea calificado. En este caso, y tratándose de una enfermedad de origen común, quien debe hacer esa primera valoración es la administradora de fondos de pensiones para determinar si esa persona ha perdido capacidad laboral en un 50 o más por ciento y en consecuencia hay lugar pues al reconocimiento de una pensión si superó el 50 o es igual al 50 la pérdida de capacidad laboral. Caso contrario, si la pérdida de capacidad laboral es inferior a un 50%, no hay lugar a pensión y no hay lugar a indemnización si el origen de la pérdida de capacidad laboral es común. Aquí le respondemos igualmente la segunda inquietud
al amigo Orlando Soto, y es con respecto a la ARL. Y eso es lo que hace la diferencia entre una y otra instancia, entre una y otra institución. No es lo mismo las patologías de origen laboral, sean enfermedades, sean accidentes, que si son de origen común. Cuando son de origen común, si la persona es calificado con un porcentaje de pérdida de capacidad laboral inferior al 50%, no hay lugar a indemnización. Pero si ese origen de esa patología, de ese accidente, es laboral, la ARL, si la pérdida de capacidad laboral no es igual o superior a un 50%, debe reconocerle una indemnización. Esto es lo que desde hace mucho tiempo atrás he venido indicando, que son parte de esas inequidades que se presentan en el sistema de seguridad social. Inequidades, ¿por qué razón? Porque no se justifica que se discrimine el origen de la patología para establecer si hay o no lugar al pago de una prestación. Consideramos que las patologías, sean de origen común, sean de origen laboral, si el porcentaje no es de un 50, deben tener una indemnización. Por supuesto, así debe ser. Entonces, para el amigo Orlando Soto, reiteramos, la ARL debe indemnizar si el porcentaje de pérdida de capacidad laboral es inferior a un 50%. Si es igual o mayor a un 50%, debe reconocer la pensión, en este caso de invalidez. La EPS reconoce solamente prestaciones de tipo económico o de tipo asistencial. Económico, cuando paga las incapacidades hasta el día 180, como usted lo ha anunciado. Y reconoce prestaciones de tipo asistencial, porque son las encargadas de garantizar todo el plano obligatorio de salud que una persona requiere por un accidente de origen común o por una enfermedad general. Finalmente, para el amigo Orlando, le recordamos, día 181 hacia adelante, es el Fondo de Pensiones quien debe seguir reconociéndole las incapacidades. Fondo de Pensiones. La misma disposición reciente, porque eso no estaba en la norma, indicó que esos 181 días iban hasta el 540. Hasta allí reconoce el Fondo de Pensiones. Pero reconoce el Fondo de Pensiones siempre y cuando haya un concepto favorable de no rehabilitación. Luego, en su caso, como el concepto que le han dado es no favorable de rehabilitación, hay que esperar el porcentaje de PCL para determinar quién debe seguirle pagando las incapacidades. Al amigo Orlando, muchas gracias por comunicarse con nosotros, lo mismo que a nuestros televidentes, y los invitamos a seguirse comunicando con nosotros al 331-2265, 331-2265 o al 325-7570, 325-7570, nuestras líneas de participación que usted puede utilizar comunicándose con nosotros, consultándonos. Esas preguntas nos permiten hacer un trabajo pedagógico. Hay mucho desconocimiento de la norma y ese desconocimiento de la norma es en perjuicio de los usuarios del sistema de seguridad social, que no saben si reclamar o no cuando la entidad les niega el derecho. Vamos entonces a retomar el tema relacionado con el aumento de las pensiones y el aumento del salario mínimo para este año. Recordemos que, como ya es costumbre, todos los meses de diciembre, las famosas comisiones de concertación para efecto de aumentar el salario mínimo en Colombia, que en la mayoría de los casos es por decreto y no porque existe un acuerdo voluntario entre el gremio de empleadores y el gremio de trabajadores. Por eso siempre lo que hacen es, precisamente por decreto, los gobiernos determinar. Para este año, 6% fue el aumento de ese salario mínimo legal mensual vigente, 10% para el auxilio de transporte.
De tal suerte que usted debe tomar en cuenta estos datos para que cuando llegue el momento, si usted se siente engañado, usted sepa, por supuesto, hacer las reclamaciones a la luz del derecho. El salario entonces mínimo para este año, todos recordemos, 828.116 pesos. 828.116. El auxilio de transporte para este año, 97.032 pesos. 97.032 pesos. Ese aumento que se hizo del salario mínimo del 6% no es el mismo para las pensiones superiores a un salario mínimo. Repito, no es el mismo aumento para las pensiones superiores al salario mínimo legal mensual vigente. ¿Por qué? Porque el legislador, en el artículo 14 de la Ley 100, estableció que las pensiones se deben aumentar siempre proporcionalmente al IPC, índice de precios al consumidor, o la famosa inflación que siempre se habla en los medios de comunicación antes y después de finalizar el año. Esa inflación para el año 2018, los expertos, los magos dicen que estuvo en el 3.18. No sabemos qué tan cierto sea. La verdad es que el DANE, Departamento Nacional de Estadística, es quien establece cuánto fue el índice de precios al consumidor o cuánto fue la inflación en el año inmediatamente anterior. Y de allí hacia adelante es un factor, es una cota que se va a tener en cuenta para efecto de aumentar una cantidad de cosas: las multas, los salarios, multas o infracciones de tránsito y otro tipo de cosas. Los abogados pactan en salarios mínimos. Es decir, todo va a depender de esa inflación, todo va a depender de lo que aumente también el salario mínimo. Entonces, les recordamos a todos ustedes que ahorita, en los primeros días de febrero, finales de enero, comienzos de febrero, cuando le estén pagando a usted su pensión, si la pensión es mínima, por supuesto, tiene un aumento del 6%. Usted no va a sentir el cambio con respecto a las pensiones que son superiores al salario mínimo. Y cuando digo superiores al salario mínimo, es de que su pensión está en 830.000 pesos. Si están 830.000, así sean 1.200 pesos, son o es superior al salario mínimo. Luego el aumento es del 3.18, pero esa pensión debe equilibrarse con lo que es el salario mínimo, porque el artículo 35, Ley 100, establece que ninguna pensión podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente. En ese sentido, entonces, las pensiones deben aumentarse conforme al artículo 14. Vamos con televidente en línea. Buenas tardes. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo me le ha ido, mi señor? Doctor, ¿cómo ha estado? Muy bien, gracias. ¿Cuál es su nombre? Pedronel Correa. Don Pedronel Correa, le vamos a pedir un favorcito, don Pedronel Correa, de que por favor le baje un poquito al televisor mientras usted dialoga a través de la línea telefónica. Cuando ya cuelgue el teléfono, le puede subir nuevamente el volumen a su televisor. Cuéntenos, don Pedronel, ¿cuál es su inquietud? Doctor, lo que pasa es que yo tengo unos papeles que yo hace como 3 meses ya, como 2 meses. Sí, señor. Entonces yo necesitaba, era para que me respondiera, porque es que yo soy discapacitado. Sí, señor. Yo hace 7 años ya que he discapacitado. Yo fui al seguro, presenté los papeles y todo allá, y me dio la discapacidad por el 60.53. 60.53 perdió usted capacidad laboral. Sí, señor, pero resulta que me la negaron porque yo en ese momento no estaba cotizando. ¿Cuántas semanas tiene usted cotizada en Colpensiones? Yo tengo semana cotizada 350, aparezco ahí cotizadas. 350 semanas cotizadas. Sí, señor. ¿Usted recuerda en qué época cotizó esas 350 semanas?
Pues yo todo lo trabajé en varias empresas. Yo desde el año 91 más o menos, que fue en Postobón, en la Sosa Lux. Sí, señor. En el 91 trabajó en Postobón. Sí, y para allá seguí cotizando semanas hasta como al año, no recuerdo bien, más o menos no recuerdo bien. Bueno, Como 90 y 2000 y pico. ¿Cuál es su edad, don Pedronel? ¿Cómo? ¿Cuál es su edad, don Pedronel? Tengo 50 años. 50 años. Esto de la edad es para efecto de establecer más o menos en qué época pudo usted haber cotizado esa semana. Pero usted nos está ayudando, nos está diciendo que en el año 1991 tenía cotizadas algunas semanas, pero no sabe exactamente cuántas, porque para esa época trabajó con Postobón. Perfecto. En toda la vida laboral usted tiene 350 semanas. Pues ahí aparezco, pues yo trato de tener más harto, porque por eso siempre a uno no dice lo que tiene uno ahí. Pero ahí en la carta de discapacidad dice lo que tengo yo de semanas cotizadas. Perfecto. En este momento usted lo valoró Colpensiones con un 60.53 de pérdida de capacidad laboral. Sí, señor. Origen común. Sí, señor. Bueno, ¿cuándo nos puede usted hacer llegar esa historia laboral? ¿Cómo? ¿Cuándo nos puede hacer llegar la historia laboral? Yo ya le llevé toda la otra a ustedes. Ah, correcto. Usted ya tuvo cita en la oficina. Es que yo tuve una cita con usted allá, pero resulta de que el día que yo fui usted no estaba. Correcto. Entonces la muchacha, un señor me recibió los papeles y me dijo que ustedes pues los miraba y que me llamaban y nunca me llamaron. Ah, correcto. Vamos. Entonces yo necesito saber a ver si siempre, pues si me sale pensión o no, porque es que pues yo necesito mis papeles para otras cosas. ¿Entiendes? Correcto, don Pedronel. Vamos entonces a responderle a usted aquí en vivo y en directo, de acuerdo a las preguntas que usted nos está formulando. Y Dios mediante, por el interno, usted nos deja su número telefónico y mañana le estaremos llamando a complementar qué pasó con el caso que usted puso a consideración de uno de los abogados de la oficina. Puede colgarnos la línea, por el interno le recibirán el número telefónico y preste atenta nota porque le vamos a responder a usted ya, aquí en vivo y en directo, qué sucede en un caso como el que usted nos acaba de narrar. Si una persona pierde un 60% de capacidad laboral, como es su caso, o el solo hecho que la pérdida de capacidad laboral llegue a un 50 o más por ciento de pérdida, en ese evento se mira la densidad de semanas, porque para poder tener derecho a la pensión por invalidez se requieren dos elementos. Uno en el artículo 38 de la ley 100 y es que la persona pierda capacidad laboral de un 50 o más. Usted ya cumple con ese primer requisito. La norma dice que se considera inválida la persona que por cualquier circunstancia no provocada o intencionalmente pierda un 50 o más por ciento de capacidad laboral. Allí en ese evento tiene usted un primer requisito. Lo que está para analizarse es el segundo requisito, porque usted dice que tiene 350 semanas cotizadas en toda la vida laboral. Es factible. Usted tiene un primer elemento para poder acceder a la pensión, y es de que en el año 1994, a 1 de abril, cuando entra en vigencia la ley 100, usted ya estaba en el sistema, porque dice que en el año de 1991 ya había trabajado en Postobón, y si había trabajado en esa empresa, significa que usted ya estaba en el Seguro Social, y ese es un primer aliciente, porque la norma dice quienes estaban ya vinculados al sistema. El amigo Edinson, bueno, vamos entonces a continuar la explicación a el amigo Pedronel Correa. Entonces, con lo que me está diciendo tenemos grandes aproximaciones a que usted tenga el derecho a esa pensión de invalidez. ¿Por qué? Cumple con el artículo 38, ha sido declarado inválido con un 60.53 de pérdida de capacidad laboral, estaba en Colpensiones, ayer Seguro Social, al 1 de abril del 94, pero lo que nos interesa es saber
si esas semanas, cuando entró en vigencia la ley 100, ya estaban, porque aquí no aplicamos la ley, sino que aplicamos la jurisprudencia, porque la jurisprudencia habla de la condición más beneficiosa, es decir, la posibilidad que tiene un afiliado al sistema de seguridad social o un trabajador de que le apliquen una norma que, a pesar de ser anterior, si es favorable a la que está en vigencia en ese momento, hay que darle esa prelación, conforme lo establece el mismo artículo 21 del Código Sustantivo Laboral, conocido también como principio de favorabilidad, que se reitera por mandato constitucional en el artículo 53 de la norma superior. Y ese análisis lo hacemos mirando la historia laboral del amigo Peronel Correa. Si esas 350 semanas usted las cotizó antes del 1 de abril del 94, no cabe la menor duda que usted tiene derecho a la pensión. No cabe la menor duda. Vamos a mirar cómo hizo usted para cotizar esas semanas, o en qué instancias, en qué momento cotizó las mismas, para poder nosotros responderle de manera precisa, de manera concisa, si en efecto hay lugar a presentar una demanda, porque al parecer usted ya hizo la reclamación en Colpensiones y la entidad le negó. ¿Por qué le negó? Porque su situación no se subsume dentro de lo que establece actualmente el artículo 39 de la Ley 100. Ese artículo 39 lo que establece es que si la persona desea obtener una pensión por invalidez, debe haber cotizado un mínimo de 50 semanas dentro de los últimos, dentro de los últimos 3 años anteriores a la fecha de estructuración. Últimos, 3 años anteriores a la fecha de estructuración, 50 semanas. Por eso, también es muy importante conocer el dictamen de valoración o el dictamen de calificación que emitió la entidad que entró a hacerle la valoración, bien sea Colpensiones, bien sea la Junta Regional o la Junta Nacional. Cualquiera de esas instancias que tiene esa facultad de calificar puede hacerlo, pero en ese mismo orden. Primero debe hacerlo Colpensiones. Si hay insatisfacción, se va ante la Junta Regional. Si la insatisfacción continúa, se va a la Junta Nacional para que sea ella quien dirima en última instancia. Y si sigue el descontento con el monto de la calificación, ya habría que acudir a instancias judiciales para que sea un juez laboral quien se encargue de establecer, en efecto, y previo dictamen de otros peritos, quien determine si hay lugar o no a aumentar la pérdida de capacidad laboral. En ese sentido, entonces, para el amigo Peronel Correa, desde ya nos vamos a comprometer con él a tenerle la respuesta en torno a los documentos que radicó y que está siendo objeto por algunos de los abogados de la oficina, para que él pueda salir de dudas y, si es preciso, pues acercarse a la oficina, afirmar el poder y de esa manera poder iniciar una acción judicial tendiente a que se le dé aplicabilidad al principio de favorabilidad o condición más beneficiosa, porque entendemos que su problema ha sido ese. No obstante, para el amigo Peronel Correa y demás televidentes que puedan estar en una situación similar, en donde han tenido semanas cotizadas y fueron a reclamar la pensión por invalidez porque fueron calificados con un 50 o más por ciento de pérdida de capacidad laboral, y esa prestación o esa pensión por invalidez fue negada por su fondo de pensiones, habría que mirar entonces otras sentencias como la 425 del año 2005, como la 518 del 2010, entre otras. Esas sentencias indican u obligan a que debe hacerse una valoración integral, es decir, que si la persona, después de estar calificado con pérdida de capacidad laboral, siguió cotizando,
esas semanas se pueden tener en cuenta para efecto de reconocimiento de la pensión. Pero la misma Corte Constitucional, que es la intérprete por excelencia, no solamente de la Constitución, sino también de la ley, establece unas técnicas, y esas técnicas queremos saber si se encuadran dentro de la situación del señor Peronel Correa para poder reconocérsele ese derecho. Hoy en día, para fortuna de todas las personas que tienen algún problema de discapacidad, existen muchas normas que ha faltado es publicidad, socialización de las mismas para que las personas puedan reclamarle al sistema pensional esos derechos que tanto requieren dada su situación de vulnerabilidad. No en vano, el legislador consagró en el artículo 13 de la Constitución Política esa situación de debilidad manifiesta, y en ese mismo artículo el Estado se obligó frente a las personas a brindarle una protección especial de parte del mismo Estado. Que es que están en fondos privados, no le hace. Para eso está la ley. La ley obliga por igual, o debe obligar por igual, a particulares y oficiales. Por igual. No interesa que usted esté en un fondo del régimen de ahorro individual con solidaridad o que esté en Colpensiones, el fondo público. En ambos hay que hacer aplicación de las mismas disposiciones, todo en aras de garantizar el cumplimiento de los mandatos constitucionales y, por supuesto, de la misma ley. Aquí, siempre, cuando se trata de disposiciones en materia de seguridad social, aplicamos es la jurisprudencia. Para fortuna de muchos también, la Corte ha declarado obligatorio, ojo, obligatorio el precedente jurisprudencial o el precedente constitucional, que ya los jueces no pueden optar si continúan o no con él, sino que deben por obligación regirse por esas disposiciones. Ese era un vacío que había allí en la legislación colombiana. Hoy en día, repito, contrario a lo que dice el artículo 230 de la Constitución Política de Colombia, los jueces de la República ya no solamente están sometidos al imperio de la ley, sino exclusivamente, tajantemente, radicalmente, los jueces de la República deben estar sometidos al precedente jurisprudencial. De hecho, de nada serviría entonces que unos órganos superiores que la misma Constitución les ha radicado esa facultad de interpretar la ley, hagan esta misma interpretación y la pongan a consideración de los demás jueces que administran justicia, pero hay una jerarquía, hay una jerarquización en la interpretación de la ley. Por eso existen los jueces en diversas escalas, esto sin demeritar pues el conocimiento que tiene uno u otro, pero sí para darle una mayor jerarquización, una mayor garantía. Existen entonces en ese mismo orden los jueces municipales, los jueces de circuito, existen los tribunales de distrito judicial y existen por supuesto las altas cortes. Y dentro de esas altas cortes hay una que por excelencia tiene casi la última palabra y es la Corte Constitucional, porque como lo mismo lo dice la Constitución, a ella se le confía la guarda y protección e integridad de la Constitución Política, artículo 241 de la misma Constitución. En ese orden entonces hay muchas disposiciones aplicables a todas las personas que por alguna circunstancia, no interesa si es de origen laboral, no interesa si es de origen común, pero esas personas que están inmersas en una situación pues de calamidad, que se encuentran discapacitados, que se encuentran incapacitados u otras situaciones transitorias, encuentran en el precedente jurisprudencial una protección porque así lo demandó la Constitución Política. Lo demandó no, lo demanda porque ahí está vigente la disposición. De tal suerte que todos aquellos que estén en situación de debilidad manifiesta y se les niegue un derecho en materia laboral, en materia de seguridad social, por supuesto, deben acudir presurosos ante su abogado de confianza, eso sí,
que sea especialista en seguridad social, para que los asesore y a nombre de ellos reclame ante las autoridades el derecho que está siendo negado por una determinada entidad. Bueno, vamos a continuar pues con los temas que hemos arrancado en el día de hoy, porque ustedes merecen estar bien informados en lo que sigue de este año que se inicia, y porque ustedes deben conocer cuáles son esas disposiciones que entraron a cambiar o a modificar levemente el aspecto económico. Por eso estamos hablando acerca de que las pensiones, conforme al artículo 14 de la Ley 100, deben ser aumentadas en un 3.18%, que fue la inflación en el año 2018, por lo menos así lo dice el DANE. 3.18 fue la inflación. ¿Y para qué sirve esa tasa del 3.18 como inflación en el año inmediatamente anterior? Pues sirve para que se aumentaran los peajes, sirve para que se aumenten las pensiones que sean superiores al salario mínimo legal mensual vigente, y sirve por supuesto para las cuotas moderadoras, para los copagos, para las infracciones de tránsito, para las infracciones del Código Nacional de Policía, entre otras, para que usted tenga muy presente esa parte. Y el salario mínimo tuvo un aumento del 6%, el auxilio de transporte, el aumento fue del 10%, quedó en 97.32 o 0.32, para que si usted va a contratar un trabajador, ya sepa que si ese trabajador lo hace en un periodo de 40 o más horas, lo mínimo que se le debe pagar son 828.116 pesos, más el auxilio de transporte si el trabajador no es interno, si es un trabajador que va a la empresa o al trabajo y de ahí se regresa a su casa. Cuando el trabajador es interno, es decir, que no tiene que desplazarse todos los días hacia su hogar, sino que vive allí mismo en el sitio de trabajo, en ese evento no le pagan auxilio de transporte. ¿Por qué el auxilio de transporte? Dice la ley, es la viabilidad que el empleador hace a ese trabajador para que vaya y venga a la casa, para que vaya y venga a la empresa. Por eso es un auxilio, lo dice la misma disposición, que se le paga a quienes tienen que desplazarse. Absurdo sería, por ejemplo, que a la muchacha del servicio doméstico que es interna, que no se desplaza todos los días a su casa, sino que vive en la misma residencia donde trabaja, se le pague auxilio de transporte, porque ese no es el espíritu de la ley. Ya es una cuestión, digamos, libre y voluntaria del empleador frente a esa trabajadora. Lo contrario, si la persona tiene que desplazarse, hay que pagarle los 97.032 pesitos, hay que pagárselo, que si bien es cierto, muchos trabajadores se gastan más de eso en transporte, por lo menos la ley este año fue un poquito más justa y aumentó en un 10%. Ojalá el auxilio de transporte representara realmente lo que un trabajador se gasta en transporte y debe justificar. Por supuesto, la ley debe tener un tope, porque de lo contrario, pues todos los trabajadores dirían, me voy en taxi, me vengo en taxi o me voy en Uber. Y eso sería una cifra superior incluso al mismo salario que devengue la persona. Por eso la ley tiene unos topes, y el tope para este año es 97.116 pesos, o en su defecto, si el empleador quiere suministrar directamente el medio de transporte, lo puede hacer. Hay muchas empresas que contratan servicio de buses y con esto se ahorran unos pesos, porque pueden pagar una cifra más baja al transportador que pagarle el auxilio de transporte directamente a su trabajador. Ese auxilio de transporte, por supuesto, debe ser cancelado allí con el salario o suministrarle el medio de transporte para que ese trabajador vaya y venga.
Esto pues en lo que tiene que ver con esos aumentos, tanto para el salario mínimo como para el auxilio de transporte. Hay algo para los abogados que sufrió también algunas modificaciones y son las cuantías de los procesos. Las cuantías de los procesos, en este caso los civiles, donde se habla de mínima, de menor y de mayor cuantía. Dice el artículo 25 del Código General del Proceso, artículo 25, Código General del Proceso, o Ley 1564 del 2012, Ley 1564 de 2012, nuevo Código General del Proceso. Ya tiene sus añitos, por eso le quitamos lo de nuevo y hablamos solamente del Código General del Proceso. Pues bien, en el artículo 25 estableció lo de las cuantías para determinar la denominación del proceso y asimismo el trámite, porque no es lo mismo el trámite que se le da a un proceso de mínima al que se le da uno de menor o uno de mayor cuantía. Y no es competente el mismo funcionario, todo va a depender de la cuantía o monto de lo que se está reclamando. Con el salario mínimo pues de este año, la cuantía mínima, que es de 40 salarios mínimos legales mensuales, quedó en 33 millones, más o menos 124 mil pesos. 33 millones 124 mil pesos, cuantía mínima. Y eso se tramita en única instancia ante los jueces civiles municipales. Única instancia, jueces civiles municipales. Ojo, señores abogados, que las cuantías cambiaron con el aumento del salario mínimo para este año. Repetimos que fue de un 6%. Entonces hay de mínima cuantía cuando el monto de lo reclamado no supera los 40 salarios mínimos legales mensuales. Ese es mínima cuantía. Traducido en dinero, son 33 millones 124 mil pesos. Mínima cuantía. Son de menor cuantía los procesos superiores a 40 salarios mínimos legales mensuales y hasta 150 salarios mínimos legales mensuales. Es decir, estamos hablando de que mayor de 33 millones y hasta 124 millones de pesos son procesos de menor cuantía y se tramitan y los conoce un funcionario en primera instancia, distinto al de mínima, porque el de mínima tiene una instancia, el de menor tiene dos instancias. Esto pues para los abogados, repito, y algunas personas estudiosas del derecho. Y finalmente tenemos los procesos de mayor cuantía, simplemente aquellos que superen los 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Aquellos que superen los 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes son procesos de mayor cuantía y varían o difieren en su procedimiento y en su competencia o en sus instancias frente a lo que es el proceso de mínima cuantía. Esto pues, algunos datos para tener en cuenta en este año 2019 que recién arranca y que todos nosotros debemos estar allí, por supuesto, juiciositos como abogados, liquidando al momento de presentar la demanda cuánto es el monto total de las pretensiones para que le demos el enfoque idóneo a la demanda. Con esto pues queremos cerrar el espacio pues por el día de hoy en materia de aumentos que se presentaron pues o se están presentando para este año. Ya a partir del día de mañana estaremos ampliando más temas sobre lo que es el aumento del salario mínimo legal mensual vigente y el aumento de lo que son las pensiones. En esto queremos hacer un capítulo aparte porque ya algunos senadores han estado haciendo el intento de presentar un proyecto de ley en ese aspecto para que la pensión que es superior al salario mínimo legal mensual vigente
no se aumente como lo dice el artículo 14 de la ley 100, es decir, conforme a la inflación, sino que el aumento esté dado a la par o al igual que se aumenta el salario mínimo en Colombia. Esto tiene que cambiar porque los pensionados en Colombia todos los días o todos los años pierden poder adquisitivo. No basta solamente con pensionarse y el solo hecho de pensionarse arrancan perdiendo un 35%, 40 o hasta 50 y más por ciento de ingresos cuando se pensionan, sino que además esa prestación, si es superior al mínimo legal mensual vigente, todos los años se ve reducida con respecto al salario mínimo. Siempre se va a ir reduciendo, porque dicen siempre, aumentamos el salario mínimo, la inflación, más unos punticos que el gobierno considera debe dársele. El problema es que no tenemos una medición exacta para establecer si la inflación en Colombia fue únicamente del 3.18. Estamos sujetos a lo que pueda decir el gobierno, y el gobierno puede decir muchas cosas. Al fin y al cabo, el gobierno no corresponde a un pueblo, sino a los gremios económicos que han logrado elegirlos y ponerlos allí. Por eso, aquí en Colombia principalmente, los gobiernos siempre están de espaldas al pueblo y de cara a los gremios económicos que los eligen, porque deben corresponderle con esos favores políticos, vendiéndole las entidades del Estado, haciéndole exenciones tributarias a los grandes empresarios y apretando y bastante fuerte al pueblo, porque siempre saben, el pueblo es mayoría, el pueblo no tiene el poder, sobre todo un pueblo como el nuestro, para hacer una reclamación unida. Somos una sociedad dispersa, completamente dispersa, que nunca nos unimos, nos organizamos en pro de un solo objetivo, sino que son islas donde cada uno de manera independiente reclama o defiende sus intereses. No importa que el interés del uno aplaste con las mayorías, pero esa ha sido la sociedad colombiana en el transcurso de su historia y eso ya es una situación compleja. No resignarnos porque eso puede cambiar. Claro, llegará un día en que quienes nos gobiernan se arrepientan y dejen de apoderarse tanto de los recursos y le entreguen realmente al pueblo lo que deben hacer: revertir los impuestos en el mejoramiento de la calidad de vida, en el mejoramiento de la condición económica de todos, porque los impuestos que tributamos al Estado no son para que algunos pocos dirigentes llenen sus arcas, se roben los dineros y sigan haciendo más y más reformas tributarias. Esto tiene que parar, esto tiene que acabar, porque no podemos seguir siendo una selva a la antigua en donde unos destruimos a los otros. Eso no puede ser. Una selva donde se destruyen unos a los otros, eso tiene que parar. Esto de Bogotá, con este atentado a esta escuela de formación de cadetes, tiene que reprocharse, véngase del sector de donde venga, porque son vidas humanas las que están allí, son familias que terminan enlutadas, muchas familias que de ya pues lamentamos que estos hechos nunca más se deben repetir en la historia de Colombia, nunca más. Es una sociedad que ha derramado excesivamente sangre durante todos estos años y ese derramamiento de sangre tiene que servir para que tratemos de cambiar el camino, tratemos de ser más justos, de que la paz llegue, pero que la paz no sea únicamente una falacia representada en la desmovilización de algunos grupos subversivos, sino que la paz sea realmente el mejoramiento de todas las condiciones de seguridad social de las personas, un buen empleo, una buena educación, una buena salud, una buena pensión, pero sobre todo una buena seguridad, una vida digna, un buen trabajo, porque en Colombia esto se ha vuelto inasible. Lo más elemental que debe tener una persona es por lo menos la salud, por lo menos la alimentación, por lo menos la educación y, ¿por qué no?, la seguridad, que la gente salga con seguridad, convencida de que no le va a pasar nada en la sociedad, porque los delincuentes están controlados.
Eso es lo mínimo que una sociedad puede exigirle a un gobernante. Y en la historia reciente de Colombia, y muchos años atrás, diríamos la reciente y pasada, ningún gobernante ha logrado garantizar eso. Antes, por el contrario, día tras día empeora cada vez más la situación y nos sentimos muy inseguros. Por eso del carrobomba en Bogotá, que no se vuelva a repetir, hay que buscar la forma de resolver. Mañana vamos a hablar acerca de lo que son las categorías filosóficas, del contenido y forma, de la causa y efecto, entre otras, porque en Colombia siempre nos quedamos con el efecto, pero nunca analizamos las causas. Esto no significa que estemos de acuerdo con ningún acto violento, por el contrario, reitero, estamos rechazando rotundamente cualquier acto de barbarie, pero lo cierto es que el gobierno no puede solamente quedarse mirando e indicando quiénes son y buscar la forma de apresarlos, sino que debe mejorar las condiciones de vida de todos, inclusive de sus propios policías. Esas condiciones de seguridad deben mejorarse para que no se vuelvan a presentar este tipo de hechos. Pues bien, ya el tiempo se nos ha acabado, pero el programa Tablero Jurídico continúa el día de mañana en punto de las 3 de la tarde, cuando estaremos aquí en el canal C, llevándole un poco de orientación jurídica a todos sus hogares. A todos ustedes les agradecemos por haberse comunicado con nosotros, los invitamos para el día de mañana, les deseamos a su vez una muy feliz tarde, un fuerte abrazo y un Dios los bendiga. Nos vemos mañana. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico.